Hoy les voy a hablar para qué se utiliza el osciloscopio. El osciloscopio nos permite visualizar en una corriente eléctrica y medir algunos de sus parámetros. Podemos ver la forma de la corriente eléctrica analizando cómo varía en el tiempo. Gracias a ello, no solo somos capaces de vislumbrar si existe tensión, sino también si la señal tiene forma correcta o no. También en el osciloscopio se puede ver gráficamente cómo las señales cambian con el tiempo, ya que cuentan con el eje vertical y el eje horizontal X, que representan el tiempo. También existen dos tipos de osciloscopios, que son el análogo y el digital. A continuación les voy a hablar sobre las partes del osciloscopio. Tenemos dos tipos de osciloscopio, el osciloscopio analógico y el osciloscopio digital. Las dos tienen muchas partes similares, pero cada una de ellas cumple una función distinta. En la parte del osciloscopio analógico tenemos sonda o punta. Es la parte que se conecta al circuito que se desea analizar. La mayoría de las sondas tienen dos puntas, ya que los osciloscopios miden la diferencia de potencia eléctrica entre dos puntos. Amplificador o atenuador. A menudo la señal eléctrica necesita ser amplificada o atenuada para que se muestre de forma efectiva al usuario. Trigger o disparador. Es una condición definida por el usuario que determina cuándo el osciloscopio debe empezar a dibujar una forma de onda. Esto puede ser extremadamente útil para encontrar el pulso esporádico en un circuito o para sincronizar a la pantalla a un patrón de repetición. Generador de barridos. Para controlar las placas horizontales en la TCR, el generador de barridos crea un patrón de tensión en forma de dientes de sierra que se repiten. Esto hace que los rayos barran de un lado a otro en la CRT. La frecuencia y el disparo del generador del barrido son establecidos por el usuario. Amplificador horizontal. Al igual que el amplificador que se encuentra después de la sonda, el amplificador horizontal aumenta la amplitud de onda en dientes de sierra del generador de barridos para poder controlar las placas horizontales en la TRC. CRT. Un cañón de electrones dispara un flujo constante de electrones sobre la pantalla recubierta de fósforo, que produce un punto brillante. Dos conjuntos de placa controlan la desnivelación del rayo. Las placas verticales están directamente controladas por el voltaje visto en la sonda, y las horizontales están controladas por el generador de barrido. A medida que la desnivelación del rayo cambia rápidamente, aparece una línea sólida en la pantalla. Esta línea en la pantalla representa el voltaje, ya que varía con el tiempo. Osciloscopio digital. En este osciloscopio tenemos muchas partes similares a la anterior, pero cumplen una función distinta. Sonda o punta. El osciloscopio necesita una forma de medir el voltaje entre dos puntos del circuito que se está analizando. La mayoría de las ondas tienen dos puntas, que se conectan a diferentes nodos del circuito. Amplificador o atenuador. La mayoría de los osciloscopios tienen circuitos que amplifican o atenúan la señal eléctrica capturada para que puedan ser visualizadas de forma efectiva por el usuario y para evitar dañar los componentes dentro del osciloscopio. Trigger. Muchos osciloscopios modernos permiten elegir entre una señal interna o externa para disparar la visualización de forma de onda. Lógica de control. La lógica de control o software que permite al usuario configurar cómo se captura y visualiza la señal. La lógica de control es similar a los controles horizontales que se encuentran en los osciloscopios analógicos, pero a menudo ofrecen más opciones. ADC. El convertidor analógico digital muestra la señal eléctrica del circuito de prueba a intervalos regulares según lo establecido por la lógica de control. Estas muestras se convierten en números binarios que se almacenan en la memoria. Memoria. La información digital que representa la señal muestreada se almacena en la memoria.
Esta información se utiliza para reconstruir una aproximación cercana a la señal eléctrica original en la pantalla en formato de gráfico. Base de tiempo. Según lo establecido por la lógica de control, la base de tiempo controla el eje horizontal de la pantalla. El usuario puede establecer uno o más puntos de activación para ajustar la base de tiempo, para capturar señales esporádicas o mantener las señales periódicas. Pantalla. El osciloscopio toma los datos de la memoria, los combina con la información de la base de tiempo y muestra un formato de onda en la pantalla. A menudo esta forma de onda será una representación cercana a la señal originalmente muestreada con el voltaje eje y en el tiempo con el eje X. Ya. Usos del voltímetro. El voltímetro es un aparato o dispositivo que se utiliza a fin de medir de manera directa o indirecta la diferencia potencial entre dos puntos de un circuito. Se usa tanto por los especialistas y reparadores de artefactos eléctricos. Los voltímetros están constituidos de un galvanómetro sensible que se conecta en serie a una resistencia extra de mayor valor, a fin de que durante el proceso de medición no se modifique la diferencia de potencial. Lo mejor es intentar que el voltímetro utilice la menor cantidad de electricidad posible.